En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de la Secretaría. Señor presidente, se recibió una excusa del señor ministro de Hacienda, que no podrá asistir a la sesión de hoy por encontrarse en la Cámara de Diputados en el proyecto de presupuesto de previsional. Bien, le damos la bienvenida al ministro de Energía, don Diego Pardo, a la senadora Ludenberger, integrante titular, la senadora Yanna Proboste, y el ministro nos ha pedido inicialmente dar unas opiniones acerca de este tema del subsidio eléctrico y también sobre lo que ha surgido como noticia en estos días, que es un informe de Contraloría sobre el programa Gas a Precio Justo. Ministro Pardo, tiene la palabra. Sí, traía como en otras oportunidades algunos aspectos que han ido saliendo. Saludar a los senadores y senadoras presentes por su intermedio, señor presidente. Em, bueno, respecto de lo que ha salido acerca del programa Gas de Chile, que es un programa que estuvo vigente durante el año 2022. A mí me tocó más bien el proceso de cierre de ese programa y su tránsito a un formato comercial que hoy día sigue en curso con la Empresa Nacional del Petróleo. Eh, el parque de cilindros hoy día es del orden de los 165.000 pesos y es un programa que es sostenible financieramente y de hecho genera utilidades para la compañía. Ellos son los que les corresponde eh, dar los antecedentes respectivos, pero al Ministerio de Energía y al de Hacienda les corresponde participar como accionistas, o sea, como representantes de todos los chilenos en la Junta de Accionistas, y lo que reflejan los números de este formato comercial de la participación de ENAP como mayorista en el mercado tanto de gases de gas licuado en cilindros como de gas licuado a granel. Lo que muestra es que el formato comercial efectivamente funciona, permite a la empresa aprovechar sus ventajas competitivas y ha crecido orgánicamente siguiendo los lineamientos y las políticas comerciales de la empresa, que hoy día cubre, si no me equivoco, cerca de 7 regiones y 25 comunas, a través de distribuidores independientes. De otras empresas se encargan de la distribución, empresas privadas. Lo que hace ENAP es dedicarse a la parte mayorista, que es el llenado de cilindros con un producto propio y, digamos, la comercialización de estos cilindros también. Em, sobre el punto adicional que quería explicar, porque en varias oportunidades hemos discutido acerca de este cargo FET y cuál es la consecuencia que tiene, de dónde surgió, cuáles son los respaldos para hacerlo, y cómo ha ido variando durante la tramitación legislativa. Nosotros comenzamos este análisis contratando una consultoría, porque con independencia de lo que ocurra con las empresas de alguna manera en el mundo real, sujeto a las condiciones eh, de mercado imperfectas que muchas veces que ocurren en este mercado, lo que le importa más bien al ministerio es analizar el tema desde condiciones de eficiencia. Entonces se buscó una consultoría que nos permitiera eh, determinar el costo nivelado y eficiente que enfrentarían los distintos proyectos. Obviamente esto cambia dependiendo de la situación geográfica de este tipo de proyectos. Ahí están, digamos, en este gráfico, que es un gráfico de caja, lo que muestra es, utilizando datos reales, pero digamos, con un análisis que lo que hace es estimar los costos eficientes de este tipo de eh, proyectos que tomamos del mundo real, digamos, a partir de los datos disponibles en el coordinador eléctrico y en la Comisión Nacional de Energía. Lo que vemos es que, en términos generales, hay una dispersión en los costos que enfrentan este tipo de proyectos,
desde algo que está en torno a los 20 dólares por mega a algo que está en el torno a los 60 dólares por mega. Entonces, lo segundo que hicimos fue, al momento de establecer un cargo para estos medios de generación distribuidos, fue considerar cómo serían sus ingresos, ¿sí? Cómo serían sus ingresos después de pagar este cargo. Y eso es lo que los puntos de distintos colores reflejan como los costos que tendrían, los costos eficientes que tendrían este tipo de proyectos. El punto naranjo sólido o rojo lo que muestra es cómo serían los ingresos de estos proyectos después de pagar el cargo, ¿sí? Entonces, si se fijan, en el proyecto de ley original, con el cargo que había planteado el Ejecutivo, nuestro convencimiento es que no había una gran afectación de la industria, porque si se fijan, no solamente, digamos, la mediana de todos los puntos está a la izquierda de los ingresos, o sea, hay un margen de utilidad en todos los proyectos, margen de utilidad cuando uno se aproxima a esto desde condiciones de eficiencia, sino que si nos movemos ya, digamos, al escenario después de las indicaciones, que sin perjuicio de ello fueron rechazadas, pero si nos movemos a las indicaciones, ese es el rombo. Prácticamente todos los proyectos del mundo real, salvo unos muy pocos, eh, estaban a la izquierda, digamos, de nuestra estimación de ingresos, con lo cual eh, esto es para de alguna manera insistir o dar, digamos, un poquito más de carne respecto de la afirmación que hice en su momento en cuanto a que la magnitud de este cargo a la generación distribuida a nosotros nos parece del todo razonable, teniendo en cuenta los elementos que tenemos para valorarla. Y obviamente, como ha sido en otras oportunidades, muy disponibles a expandir esta por escrito o, digamos, hacerles llegar em, las especificaciones de este análisis, pero ya terminando, simplemente redondear en el sentido que la estimación de estos cargos, por un lado, tiene que ver con el ingreso, digamos, o sea, los ingresos que se necesitan para financiar los distintos políticas sociales que acordamos incorporar tanto en la mesa técnica como en conversaciones con parlamentarios posteriormente, como a su vez considerar lo que es el funcionamiento eficiente de una empresa de esta naturaleza. Ese es el origen de, digamos, de estos órdenes de magnitud, y como siempre ha sido el caso, el Ejecutivo está muy dispuesto a considerar otros números o mover incluso más hacia la derecha las expectativas de recaudación, siempre y cuando eso tenga como consecuencia una disminución en el tipo de, digamos, en el tipo de metas de políticas sociales que buscamos financiar, muy disponible a aquello. Esa es una conversación un poco distinta de la que se ha planteado hasta ahora, que es una conversación un poco de todo o nada, ¿no? Entonces, la invitación de nuevo, aprovechando que esta es nuestra última sesión, eh, antes del receso, si hay algún aspecto específico de este análisis que quieran que profundicemos durante el receso, como mencioné en su momento, hubo otras preguntas que quieran que nos llevemos para cuando retomemos la discusión del proyecto, muy disponible, señor presidente. Ministro, sobre este punto, senadora Proboste. Presidente, mire, yo agradezco que el ministro haya tomado la iniciativa de hablar respecto del tema del gas, pero creo que esto da para una sesión distinta, porque el informe de la Contraloría es bastante contundente respecto de una mala política pública, en donde la falta de experiencia finalmente termina en una situación tan compleja como lo que ha sido el informe muy contundente del organismo Contralor. Entonces creo que da como para un poco más de 4 láminas de explicar esta situación. Creo que además aquí el Ministerio de Desarrollo Social también debiera venir a esta comisión para dar cuenta respecto de esta fallida iniciativa. Situaciones como esas son los que van desacreditando políticas públicas innovadoras, cuando son mal pensadas, mal diseñadas, mal ejecutadas y finalmente traspasando una carga a una empresa pública como es ENAP
de una decisión que en su momento el exministro Jackson lo ponía como un ícono de las transformaciones que se esperaban hacer. Realmente creo que ha sido no solo muy vergonzoso para este gobierno, sino también creo que aquí se requiere más que una explicación de cuatro láminas, presidente. Bien, yo comparto la crítica que además nos tocó vivir acá en esta comisión cuando se hizo la promesa, no era el ministro Pardo en aquella época, está claro, pero el Estado no tiene solución de continuidad y por lo tanto, frente a ese error y fracaso, obviamente en esa época se dieron explicaciones, explicaciones que algunas pudieron haber sido factibles de que hubieran ocurrido, otras no. Entendemos que ENAP sigue vendiendo cilindros y tienen tan suerte de competencia con las otras tres empresas, en fin, pero en este caso, al revisar dos oficios que la cartera de energía envió a Hacienda, dejo ver también que hay una responsabilidad de la DIPRES en esto. DIPRES, entiendo yo, se puede precisar, y estoy de acuerdo que lo vamos a abordar en otra sesión, la 1 de marzo, le sugiero a todos, ¿ah? Porque en realidad no vamos a votar hoy día teniendo tantos invitados por el tema del subsidio. Pero me parece a mí que nosotros debiéramos pedirle el detalle del informe de la Contraloría y la respuesta oficial que tiene la DIPRES y Hacienda sobre la generación de esos 500 millones de pesos. No son 500 millones de dólares. No es una cifra astronómica, pero es una cifra que viene pendiente hace 2 años de ser cancelada. Y le sugiero que invitemos a los otros actores para el día 5 de marzo, que es la primera sesión que tenemos después del receso legislativo. Si le parece a la comisión, bien, muchísimas gracias. A continuación, entrando en la orden del día, tenemos invitados a distintas organizaciones, empresas. En primer término, la Comisión Nacional de Energía, don Marco Mancilla y la asesora Andrea Olea. Vamos a estar con tiempo acotado, ustedes saben. Después está CENOR, don Javier Bustos, y la directora de comunicaciones, Daniela Maldonado. Después Generadores de Chile, don Camilo Charme y Laura Contreras. Conadecu vía Zoom, don Hernán Calderón y Oscar Cabello. Y Energy, don Daniel Salazar, también por Zoom. Tiene la palabra don Marco Mancilla, por favor. Muchas gracias. ¿Ese? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a los demás senadores miembros de la comisión. Em, Como Comisión de Energía fuimos invitados para entregar más antecedentes respecto del proyecto de ley de subsidio y que introduce otros cambios también en la regulación de la ley de la superintendencia. La verdad es que el proyecto aborda diversas temáticas bastante misceláneas y yo me voy a concentrar hoy en dos aspectos que atañen directamente el quehacer de la CNE y le voy a entregar algunos antecedentes adicionales para que ustedes los tengan en consideración. En particular, me voy a referir a antecedentes sobre contratos licitados para clientes regulados em, y luego a la evolución de los proyectos PMG, PMGD que están declarados en construcción y que es una atribución que tiene la Comisión Nacional de Energía. Y voy a tratar de ser, tal como dice el señor presidente, breve, limitarme al tiempo asignado. Respecto de los contratos licitados para clientes regulados, como ustedes deben saber bastante bien, desde el año 2005 que el suministro a clientes regulados se realiza mediante licitaciones públicas. Originalmente eran coordinadas por las distribuidoras y a partir del 2015, con una reforma legal, son coordinadas y dirigidas por la Comisión Nacional de Energía. Esta reforma legal del 2015 además permitió vía una serie de modificaciones bien específicas, aumentar en forma importante la competencia y ya se ha logrado, de hecho, que una gran cantidad de nueva energía renovable no convencional haya entrado al mercado chileno vía estas licitaciones y por lo tanto con los contratos que se adjudicaron. Em, y además de permitir una penetración importante de renovables, allí tienen la curva de precio de promedio de adjudicación y claramente se ve una tendencia a la baja desde el año 2013, que se ha estado revirtiendo en los últimos 3 años por una serie de condiciones de mercado distintas obviamente a las anteriores. Em,
Esta es una lámina que luego hay una tabla que tiene más detalle, pero una lámina que trata de ilustrar gráficamente toda la canasta de contratos que están en este momento vigentes, que abastecen a los clientes regulados y que por lo tanto esto va a tarifa en el precio nudo promedio. Y están ordenados de lo más rojo, o tendiendo a ese color, son los contratos más antiguos, y lo más azul y morado es contratos más nuevos. Y se ve que hay una gran dispersión en precios. Contratos más antiguos llegan a tener precios en este momento, porque son indexados, del orden de $150 por megawatt hora. En cambio, los contratos más nuevos, más recientes, tienen precio incluso del orden de $20 por megawatt hora. Y el ancho de las barras indica la magnitud de la energía ubicada a cada contrato, donde las generadoras tradicionales generalmente tienen la mayor cantidad. Aquí hay una tabla que no voy a tener mucho en el detalle, pero muestra cuáles son los contratos que en este momento están vigentes, que son previos a la ley del 20.805 del 2015, y donde incluso hay al comienzo 7 contratos que vencieron hace 29 días. Estos contratos vencieron el 31 de diciembre del 2024, y eran contratos que tenían en general precios bastante altos, pero que ahora ya están fuera de la canasta que se traspasa a los clientes regulados. Y el resto de los contratos, como ustedes pueden ver en la columna que dice precio indexado PNP enero 2025, que es el precio actualizado, tienen precios relativamente altos, ¿ya? Los contratos más antiguos en general tienen precios relativamente altos, e incluso hay varios que están indexados todavía a combustible, y solamente los más nuevos del año 2013 son más de energía renovable. Y acá tienen los contratos vigentes posteriores a la ley del 2015, donde se aprecia justamente la baja que han tenido estos precios contractuales, y que todos prácticamente, salvo un par de excepciones, corresponden a respaldo con proyectos de energía renovable. Cada una de las empresas allí son las empresas que son titulares de estos contratos, y que por lo tanto eventualmente podrían ser afectadas por alguna de las disposiciones de este proyecto de ley. Hay incluso contratos que ya están adjudicados, pero que aún no inician suministro, que son estos últimos de acá, desde la licitación del 2021, y que tienen los precios más bajos de todos, salvo los últimos años. Em, Como les decía, una de las disposiciones de la ley efectivamente asigna cierta cantidad de energía a los PMGD, que es lo que se conoce como la bolsa PYME. Y eso en desmedro de la energía que en principio podrían haber tenido estos contratos, lo que le mencioné. Sin embargo, quiero aquí matizar un poco, porque esas cantidades de energía son eventuales. Hay siempre un riesgo de demanda por distintos factores, e incluso en el último tiempo se ha constatado eh, un riesgo de demanda a favor de los contratos que siguen vigentes, porque diversos contratos han ido terminando anticipadamente. Hay cláusulas de término anticipado dentro de la ley y dentro de los mismos contratos, tanto por incumplimientos graves como incluso por fuerza mayor. Hay un mecanismo especial de término anticipado antes que los contratos entren en la fase de suministro, que tiene sus reglas especiales en el artículo 135 ter de la ley. Y eso ha llevado a que desde el año 2023 ya 4 contratos de estos hayan terminado anticipadamente, varios de ellos derechamente por incumplimiento de suministro, incumplimiento del proyecto. Y eso implica que la demanda que deben satisfacer estos contratos se redistribuye entre el resto de los contratos. Por lo tanto, estos riesgos de demanda en realidad van para arriba y van para abajo. Incluso hay 2 contratos adicionales que están en las fases terminales ya de la declaración final de la CNE administrativa para el término anticipado, porque ya se vencieron los otros recursos que presentaron las empresas, donde se estaríamos declarando el incumplimiento grave de los contratos, en particular de Cox Energía y Energía Renovable Verano 3. Em, en, en concreto, respecto de la bolsa PYME, es evidente y es objetivo que la migración hasta el precio preferente PYME significa un menor despacho de los contratos ya suscritos. Ya, eso no es indubitado. Em, Como les decía, por el término anticipado de contrato, de alguna forma esto ya está siendo compensado. De hecho, la energía que ha terminado anticipadamente representa el 6% de la demanda de 2025. En cambio, el máximo de la bolsa PYME del proyecto de ley son 500 gigawatt hora, que es 1,6% de la demanda.
¿ya? Ahí hay un cierto grado de compensación. Esto es nada más que objetivo sino emitir un juicio de opinión. Adicionalmente, hay algo más que hay que considerar para que ustedes lo tengan en cuenta. En el mediano plazo, este menor despacho de contratos vigente va siendo mitigado porque la CNE tiene que periódicamente determinar nuevas licitaciones y por lo tanto ajusta el nivel de demanda proyectada con el nivel contratado y por lo tanto la eventual afectación a la energía de estos contratos es transitoria hasta que la CNE nuevamente haga el dimensionamiento y ajuste las nuevas licitaciones. Y otra cosa que además quería agregar, que estos riesgos de demanda son parte del normal del ecosistema regulatorio. De hecho, recientemente hubo una modificación normativa y ratificada por el TDLC respecto del cambio de límite de potencia para pasar a cliente libre desde regulado, que se bajó de 500 a 300. Eso también ha tenido y va a tener un impacto en el despacho de los contratos vigentes de producto de las licitaciones. Es decir, también les va a rebajar eventualmente la demanda de energía que van a poder suministrar. Em, Estimaciones nuestras indican que es del orden de 4,5% de la demanda, son 1.400 gigawatt hora, y con una cierta tasa de cambio estamos llegando del orden de 3,2% según nuestro último informe de licitaciones, ¿ya? Por lo tanto, estos riesgos de demanda en realidad son multifactoriales. Y finalmente, para tener más tiempo, quería entregar algunos datos sobre los proyectos PMGD. Y no voy a entrar a toda la discusión que ha habido acá, que ha sido lata, respecto de este mercado. Em, la CNE comparte en gran medida, por ejemplo, lo manifestado por el coordinador eléctrico en sus informes de monitoreo de la competencia, en el sentido de que este tipo de proyectos de tecnología en la actualidad al menos están presentando una especie de distorsión en el mercado, sin perjuicio que en el origen hayan tenido el criterio de política pública específicos que ameritaron que regularlos para que tuvieran con ciertas condiciones especiales. Pero la verdad es que en los últimos años son una distorsión en las reglas del mercado en que se rigen las demás generadores. Y si vemos la gráfica allí, vemos que la gran explosión de estos proyectos ha ocurrido desde el año 2020-2021 a la fecha. Y eso es porque cuando se modificó el DS-244, que era el reglamento que lo regulaba, y se introdujo la nueva regulación del Decreto Supremo 88 con un transitorio que le permitió mantenerse en el precio estabilizado, la proyectos declarados en construcción por la CNE, estos son datos oficiales, aumentaron explosivamente del orden de los 200 y tantos que venía hasta el momento a 2.415 megawatts solamente en proyectos de PMGD en el año 2022, que era cuando se vencía la ventana para declararse en construcción y acogerse al régimen transitorio del 88. Y en cambio ustedes pueden ver en la tabla de abajo que los proyectos tradicionales son de mucha menor envergadura, ¿ya? Perdón, lo de abajo son los proyectos que están adscritos al decreto 88, pero con el régimen nuevo de precios estabilizado que es por tramos horarios. Em, y aquí hay una realidad que nosotros la hemos constatado, que es que muchos de estos proyectos PMGD eh, que se declararon en construcción manifiestan atrasos relevantes en su construcción. Incluso algunos ni siquiera han partido la construcción. Y eso es incluso anterior a toda la discusión que legítimamente ha habido en el último tiempo respecto a este proyecto de ley. Con ya 2 años aproximadamente, hay 105 proyectos con atraso relevante. Y de hecho, son malos proyectos, pero nosotros como CNE ya hemos oficiado a 53 de ellos para que actualicen la información porque el atraso ya es excesivo, al punto que hemos empezado a declarar la caducidad de la declaración en construcción que se le otorgó, se le ha revocado, perdón, a 35 proyectos porque no han tenido ningún avance en a veces 2, 3 años de construcción, ¿ya? Esa es una realidad de este mercado, de este mundo que es anterior a cualquier discusión
legislativa respecto a lo que se está tratando hoy, y que también quería ponérselo sobre la mesa, porque lo que se constata es que hay un cierto esquema de desarrollo de estos proyectos en el cual hay desarrolladores normalmente individuales que luego los traspasan o los venden a otros conglomerados más grandes, incluso instituciones derechamente financieras. Entonces hubo toda una suerte de explosión de carrera olímpica por declararse construcción, pero sin pareciera haber tenido la certeza, las claridades financieras, técnicas, para efectivamente materializar los proyectos, que es lo que nosotros hemos constatado. Eso. Muchas Tiempo. gracias. Gracias a usted, señor Mancilla. A continuación, le damos la palabra a don Javier Bustos de Acenor AG. Por favor. Bien, primero saludar por su intermedio, señor presidente, a toda la comisión y agradecer la invitación que hemos recibido a poder participar en esta discusión del proyecto de ley y ante todo presentarnos como la asociación que representa a los clientes eléctricos no regulados, los clientes libres. Y nuestra presentación se va a enfocar en justamente en aras del tiempo, en aquellos puntos principales que creemos que hay que considerar a la hora de evaluar los impactos en los clientes y haciendo particular énfasis en que creemos que uno de los puntos principales que viene de la continuidad de la discusión de la ley PEC 3 es cómo bajar la cuenta final de los clientes, ¿sí? Cómo finalmente existan medidas que puedan permitir avanzar en esa línea. Nosotros como representantes de los clientes libres representamos a distintos sectores productivos porque los clientes eléctricos no regulados están presentes a lo largo de todo el país en los distintos sectores productivos que van del orden de 2.000 a 2.500 clientes libres a lo largo de todo el país. Y nos gusta siempre presentar un poco dentro de nuestras presentaciones una gráfica que muestra un poco qué es lo que pagan los clientes, lo que muchas veces a veces se soslaya. Aquí presentaba muy bien el secretario ejecutivo de la CNE los contratos regulados. Bueno, los contratos regulados es energía y es potencia, pero lo que paga el cliente final es una sumatoria de diferentes cargos. Actualmente la regulación le obliga a pagar toda la infraestructura de la transmisión, le obliga a financiar distintas instituciones a través del cargo por servicio público, paga, en el caso de los clientes libres, cargos sistémicos, pero los clientes regulados van a empezar a pagar estos cargos sistémicos a partir de los nuevos contratos que comienzan en el 2027 y también se han agregado otros cargos nuevos como el Fondo de Estabilización de Tarifas para pagar la deuda que existe con las generadoras a partir del congelamiento tarifario del 2019. Entonces, la mochila del cliente es una sumatoria de distintos costos y cargos que algunos han ido creciendo en el tiempo, como han sido los cargos sistémicos y los costos de la transmisión. Nosotros aquí vamos a describir algunos puntos que nos parecen relevantes respecto de áreas donde el proyecto de ley tiene impacto o podría tener impacto en clientes. Y por eso en el gran tiempo nos vamos a centrar en estos tres temas que voy a pasar ahora a individualizar y describir uno a uno. Primero, respecto de lo que es el alza de la sobretasa al impuesto a las emisiones, esta alza temporal, que nosotros el punto que queremos hacer es que aquí no solamente se van a ver impactados algunos generadores que tengan generación
naturalmente con emisiones, sino que existen efectivamente clientes libres que tienen contratos donde se les permite este traspaso del impuesto verde. Por lo tanto, esto tiene un efecto en algunos clientes libres de acuerdo a cómo son sus contratos. Y un punto que en particular también nosotros hemos querido relevar aquí es que cuando hemos revisado los informes de impacto regulatorio, en general se han circunscrito más en el impacto en clientes regulados, o por ejemplo en cómo afecta este impuesto verde a los cargos sistémicos. Pero también es verdad de que tiene un impacto en los contratos y que esto debería de evaluarse. Lo segundo es que el impuesto verde está en el proyecto de ley a partir del año 2024. Por lo tanto, las emisiones que corresponden al año 2024 obligarían a pagar impuestos, lo cual es una aplicación, creemos, retroactiva de la tasa impositiva que impide a los clientes, por ejemplo, presupuestar esto, porque este es un impuesto que se paga una vez que se contabilizan todas las emisiones del año. Por lo tanto, los clientes en marzo, si este proyecto de ley ya es aprobado, tendrían que pagar por las emisiones del año pasado sin que hayan tenido oportunidad de tomar ninguna decisión al respecto. En segundo punto que queremos hacer presente tiene que ver con lo que latamente se ha discutido respecto del cargo, la creación del cargo FED que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Para empezar, este cargo es un costo sistémico dentro de lo que se conoce como la regulación y dentro de la gráfica que yo mostraba antes de la mochila del cliente. Y estos son cargos que se traspasan al cliente final porque se pagan de acuerdo a los consumos, los retiros de energía. Y en general en los clientes libres estos traspasos se incorporan en el precio de la energía. Incluso, como mencionaba antes, a partir de 2027 van a ser traspasados directamente a los clientes regulados en los nuevos contratos adjudicados justamente el año pasado. Por lo tanto, lo que proponía el proyecto de ley es que este nuevo cargo sistémico se imputara a la compensación que ya se paga por otro cargo sistémico, que es el que le estabiliza el precio a los pequeños medios de generación distribuidos. El problema es que este cargo no corrige la distorsión que mencionaba justamente el secretario ejecutivo de la CNE, sino que mantiene el mismo régimen que beneficia a los PMGD y simplemente un cargo que se recaudaba por una circunstancia pasa a otro fin. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo con que no se incorpore el cargo FED como estaba pensado, porque terminaba de alguna manera perpetuando la distorsión del régimen actual de remuneración que tienen los pequeños medios de generación y que, donde volvemos a repetir, coincidimos con la autoridad en que es una distorsión del mercado y por lo tanto debería corregirse. Lo que sí extrañamos de este proyecto de ley, a pesar que en algunas indicaciones después se ha ido avanzando, es que creemos que es insuficiente en avanzar en reducir las cuentas. Una de las principales políticas sociales dentro del sector eléctrico es la eficiencia del sector. ¿Sí? Es la mejor manera en que podemos asegurarnos de que a los clientes les llegue el servicio a los menores costos posibles. Nosotros en la mesa técnica de tarifas y del subsidio eléctrico presentamos nuestras propuestas y estamos disponibles para enviar esa información porque son propuestas con números y detalladas respecto de qué se podría avanzar. Y una de esas es justamente modificar el régimen de los pequeños medios de generación, porque ya está costando del orden de $300 millones por año a los clientes libres y próximamente a los regulados. Y según lo que mismos estudios que ha presentado el Ministerio de Energía, esto podría llegar a convertirse hasta $500 millones por año. Pero también creemos que hay que discutir y avanzar en otras eficiencias, como compartir los costos de la transmisión con otros actores, como generadores, o también compartir los costos de financiamiento de instituciones como el coordinador eléctrico, que hoy en día solamente los clientes pagan su financiamiento a pesar de que prestan servicios de alguna manera a todos los actores del sector. En definitiva, lo primero que queremos enfatizar es que no hay espacio para más cargos para los clientes. Ya incluso los clientes libres no solo han tenido que afrontar las alzas que han habido en los últimos años porque no hubo congelamiento para los clientes no regulados, sino que además se les introdujo un cargo adicional en el Ley PEC 2 para financiar justamente la deuda de los clientes regulados con los generadores. Y eso va a tener un costo hasta el año 2032 de aproximadamente 1.400, 1.500 millones de dólares. Eso le va a costar a los clientes libres ese cargo en particular.
pero al mismo tiempo parece contradictorio de que si estamos reduciendo el límite de potencia para pasar clientes regulados a clientes libres, pymes que van a poder optar a contratos por energía que pueden ser más convenientes, les estemos subiendo cargos por otro lado. Los sectores productivos ya no pueden soportar más alzas de los costos. A nivel competitividad internacional estamos muy atrás, en particular, por ejemplo, de otros países como Perú, y esto tiene un impacto en crecimiento. No lo decimos nosotros, sino que hay varios estudios del Banco Central al respecto. Y no solamente en temas de crecimiento, es temas de sostenibilidad. La descarbonización del consumo de combustibles fósiles requiere precios de electricidad competitivos, no solamente para los sectores productivos, sino también para los hogares. En definitiva, el proyecto de ley creemos que tiene aspectos que deberían estudiarse, como mencionamos anteriormente, evaluarse e incluso reconsiderarse para que no suba aún más la cuenta de los consumidores finales y poner el foco de manera urgente en cómo bajar la cuenta final. Aquí la invitación y naturalmente ojalá la propuesta que pueda ser recogida de avanzar en una agenda pro cliente donde distintos actores, así como se hizo en la mesa técnica, de tarifas y subsidios, se pueda avanzar en ese camino para acordar un trabajo participativo que, por ejemplo, parta por discutir cómo corregir la distorsión del precio estabilizado de los PMGD, que ya se ha puesto sobre la mesa. Eso es algo que ha sido útil en la discusión de este proyecto de ley y que puede ser un foco importante para bajar las cuentas finales de todos los clientes a futuro. Así que esa es nuestra presentación y quedamos disponibles para poder detallar más en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer la ronda al final de las presentaciones. A continuación le damos la palabra a don Camilo Charme, de Generadores de Chile AG. Por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a las senadoras y al senador por la invitación a la comisión. Nuevamente estamos desde Generadores de Chile colaborando con el debate para mejorar las condiciones de una industria que también ha aportado mucho a nuestro país, como vamos a poder presentar en nuestra... Muchas gracias. Lo primero que nos gustaría señalar, señor presidente, es volver al por qué estamos acá, es decir, por qué está citada la comisión. Y esto nos tiene que recordar que el propósito de este proyecto de ley que ustedes están conociendo era ver posibles mejoras para mejorar las condiciones de subsidio a las familias que efectivamente requerían el subsidio. Y aquí hay que recordar que como principios de políticas públicas, los conceptos de subsidio, los conceptos de tributos, independiente cómo se llamen estos, siempre deben ser considerados de forma restrictivas. El caso de los subsidios, porque hay que buscar la eficiencia del gasto, y el caso de los tributos, porque son una carga que afecta a empresas que están aportando al desarrollo y al crecimiento de nuestro país. Rápidamente quiero señalar que también qué está en juego. La industria de generación eléctrica ha sido un compromiso, un pilar para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. En los últimos 10 años se han invertido 35.000 millones de dólares en renovar la infraestructura, mejorar la infraestructura, haciendo que tengamos mucha más energía renovable y almacenamiento. Esto representa alrededor del 10% del PIB. Es decir, esto es una industria seria y es una industria que está cumpliendo los compromisos y los desafíos que la sociedad chilena, nos hemos fijado otra vez, los compromisos de París, cambio climático y descarbonización. Y siguiendo con las buenas noticias, esta es una industria que ha permitido que la penetración de energías renovables en Chile tenga un récord del 70% entre hidráulica, solar y eólica. Y también para que la comisión sepa, el año pasado logramos por primera vez que la energía solar y eólica sea más importante que la energía fósil suministrada al sistema. Eso es una buena noticia tanto para las comunidades, para las personas y para el desarrollo también de todo el ecosistema productivo que se relaciona a través de eso. Pero además también hemos logrado un abatimiento récord del factor de emisiones de un 63%. Estos son números de una industria que está aportando a nuestro país. Tanto es así que el Banco Central ha señalado que hay que aprovechar la oportunidad que está creando la industria de generación, la transición energética, a través de algunos principios.
tener políticas públicas bien diseñadas, y vamos a ir a ello en el resto de la presentación, instituciones sólidas y aprovechar la oportunidad que nos está dando la transición energética en todo el ámbito de acción. Ahora, aquí en adelante, una vez presentado qué es lo que está en juego, lo que queremos señalar es que lamentablemente estamos enfrente a un proyecto de ley que tiene una serie de imperfecciones de diseño y además tiene una serie de propuestas que a la luz de la conversación son innecesarias. Recordemos, este es un proyecto de ley que estaba enfocado a ayudar a las familias que efectivamente requerían apoyo, no a cualquier deseo, no a cualquier idea para recaudar dineros. Hay que pensar eso siempre en el sentido restrictivo. Y lo que estamos viendo es que aquí hay diseños, falta de diseño regulatorio, hay vicios de constitucionalidad, ustedes lo han escuchado también no solamente de nosotros, sino de otros exponentes antes que nosotros. Esto es una reforma tributaria. Lo curioso es que estamos hablando de un proyecto sectorial, pero que en verdad tiene mucho más de tributos y de cargos tributarios que de industria eléctrica. Y obviamente no está aportando a que la industria eléctrica tenga mejores condiciones para seguir avanzando en almacenamiento y energías renovables. Claramente no existe un principio de autocontención que justifique ninguno de los elementos de este proyecto de ley. El profesor Zapata incluso lo dijo en una de las sesiones que ustedes lo tuvieron. Dijo, no es un principio constitucional, no es un principio ni siquiera legal, es un principio que simplemente se declaró como un principio de idea política. Es legítimo, pero no puede ser presentado como un habilitante para las propuestas de este proyecto de ley. Y además es un principio que aquí empiezan las inconstitucionalidades que se aplicaba de manera caprichosa. Al MEPCO no se le aplicó el principio de autocontención, al Transantiago no se le aplicó el principio de autocontención y por lo que sabemos ahora con el nuevo proyecto de ley de subsidio a la clase media para el crédito hipotecario, muy buena hora que haya llegado también ese, no se le va a aplicar tampoco la autocontención, es decir, no se les va a aplicar cargos ni tributos a las empresas constructoras ni inmobiliarias para hacer ese subsidio. Por lo tanto, si no es de aplicación general, empieza a tener un vicio de inconstitucionalidad, ya que es caprichoso, y si es caprichoso, es discriminatorio. Curiosamente, en esta industria que está tanto aportando a nuestro país, se le quiere aplicar. Vamos a los pilares. Un pilar que nos vamos a detener es el impuesto que no es verde. El proyecto lo que dice es que el impuesto se va a duplicar, se va a subir un 100% a las emisiones y no se le va a permitir ni indexaciones ni tampoco hacer proposiciones de compensación ambiental. Este proyecto en ese sentido tiene un problema de diseño grave. Durante años la industria y los gobiernos hemos estado conversando en hacer un impuesto correctivo, que lo que trata de hacer es que se evite la conducta, por lo tanto las centrales térmicas se utilicen lo menos posible y quedan como centrales principalmente para condiciones de seguridad, pero no para energía de base. Hoy en día, como el impuesto no es parte del precio, el coordinador llama a las centrales térmicas de carbón al despacho porque tienen condiciones de precio más baratos. Lo que incluso la industria está, por un lado, retirando centrales de carbón y por otro lado quiere que las centrales de carbón justas y necesarias para condiciones de seguridad. Este proyecto lo que hace es todo lo contrario y va en contra del pacto fiscal que promueve el Ministerio de Hacienda, contra las medidas de compensación ambiental que promueve el Ministerio de Medio Ambiente y lo más curioso de todo, contra la misma propuesta del plan de descarbonización que publicó el propio Ministerio de Energía en diciembre de este año. Ese documento del Ministerio de Energía señala que el impuesto a las emisiones tiene que ser correctivo de la conducta y se tiene que agregar al precio para que superen lo justo y lo necesario. Esa incoherencia es la que más llama la atención. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Bueno, ya que se abrió el espacio para esta discusión, que en este proyecto de ley se pueda corregir el error de un impuesto recaudatorio, como está presentado en el proyecto de ley, y que se cambie por una indicación sustitutiva y que se incorpore legalmente el impuesto correctivo, que es lo que está recomendando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el propio plan de descarbonización del Ministerio de Energía. Después vamos a las bolsas PYME. La bolsa PYME no es un pilar de recaudación, pero se pretende aquí mostrar una solución para las pymes. Nosotros creemos que esta es una de las partes peor diseñadas del proyecto de ley. Aquí, ¿qué es lo que se dice? Los medios de generación distribuida tendrán que vender obligatoriamente por el proyecto de ley a las distribuidoras para que las distribuidoras traspasen el precio estabilizado a las pymes. La verdad que ese deseo no tiene ningún diseño de proyecto de ley, no se va a poder aplicar.
y va a crear mucha frustración. Y por las siguientes razones. Uno, porque la ley lo que está haciendo, una primera inconstitucionalidad, estaría obligando a los medios de generación distribuidas a vender energía para estos efectos. Y los medios de generación distribuida no están diseñados para relacionarse con los distribuidores. Y además le está obligando por ley a hacer esta actividad. El régimen de los medios de generación distribuida es de autodespacho. Aquí le están cambiando además las reglas de autodespacho. Ahí hay una violenta inconstitucionalidad al artículo 19, número 22, que es de libertad económica. Segundo, esto atenta a los contratos legítimamente licitados. La Comisión Nacional de Energía señaló que había contratos de diferentes naturalezas durante los años. Este proyecto de ley utiliza el eufemismo que se va a descontar la cantidad de energía de los contratos más caros. Pero es que la verdad es que no son contratos caros, fueron los contratos más baratos de cada una de sus respectivas licitaciones. Entonces aquí hay una especie de castigo a posteriori por un resultado futuro. Bueno, tal vez en 5 años más vamos a considerar que los contratos que hoy consideramos baratos también van a ser caros. Y ahí está la inconstitucionalidad del derecho de propiedad de estos contratos. Además, los licitantes que se ganaron esas licitaciones no pudieron ver estas condiciones al momento de postular a las licitaciones. Esto es una política que no es predecible para los contratos que ya licitan. Y lo otro que este proyecto de ley es que no contiene ninguna regla de impacto regulatorio de cuánta efectivamente le va a llegar a estas instituciones, a las pymes y a los agua potable rural. Ahora, todo esto de eficiencias de diseño, nosotros venimos también con una propuesta. Perdón, acá está. Actualmente la ley, sin necesidad de modificarla, tiene dos alternativas. La primera alternativa, señor presidente y senadoras y senadores, es lo que acaba de señalar también la Comisión Nacional de Energía y los clientes libres. El artículo 147 de la ley permite a los clientes que están hoy en día entre 300 kilos y 5.000 kilos negociar libremente sus precios. De hecho, el propio ministro de Energía dictó los actos administrativos necesarios para bajar después de una consulta al Tribunal de Defensa Libre de Competencia, y por lo tanto ya hay una alternativa a los clientes que son pymes, que pueden renegociar sus contratos como clientes libres si lo desean. Esa sería la alternativa individual. Pero también el artículo 148 permite realizar licitaciones especiales de aumento o rebaja de demanda para que ciertos consumos especiales puedan gatillarse por instrucción de la Comisión Nacional de Energía, licitaciones a esos fines. Y lo más importante de esto es que la Comisión Nacional de Energía ya lo hizo. Lo hizo entre el año 2020 y 2021, donde en una política de recambio de combustibles de leña por electrificación se logró disminuir 29 pesos por kilowatt hora y se hizo a través de una licitación. La solución que nosotros estamos diciendo tiene los siguientes beneficios. No hay que cambiar la ley, está ya diseñado, no corremos el riesgo de una falta total de diseño que tiene esta propuesta del proyecto de ley. La Comisión Nacional de Energía sabe aplicar el 148 y ya lo ha hecho de forma exitosa. Por lo tanto, la bolsa PYME, como está diseñada, es un riesgo regulatorio que nadie sabe en qué va a terminar, no tiene diseño de implementación y se puede caer nuevamente en políticas que no hay experiencia, que son improvisadas y van a crear estructuras. Solamente sobre lo importante, el ministro también lo reconoció, y volvemos al objeto de este proyecto de ley. Los 0.8 millones de familias están financiadas y eso nos da la tranquilidad de poder seguir conversando los siguientes temas. Sí, solamente para terminar, señor presidente, entonces lo que nos queda como una pregunta legítima, entonces, ¿para qué el ministerio quiere recopilar 417 millones de dólares? No tiene mucho sentido si ya las familias están cubiertas. Y sobre la posibilidad de que si en el caso supuesto a lo mejor hay necesidad, hay recursos y se pueden financiar techos solares, la verdad que estos techos solares, y aquí están los números muy fáciles de entender, nunca en la experiencia chilena, lo reconoció la Agencia de Sustentabilidad, hemos tenido más de 4.700 expedientes tramitados, y este proyecto de ley lo que trata de hacer en 3 años es construir 30.000 soluciones de techo solar. Eso significarían 833 soluciones al mes. La verdad que las dudas que tenemos aquí es dónde están los análisis técnicos, dónde está el efecto regulatorio, dónde están los técnicos para hacer eso, dónde están los techos para hacer eso. Entendemos la buena voluntad que hay aquí, pero no caigamos en que las buenas voluntades afecten las políticas serias de una industria seria, predecible, y que esta industria también requiere un Estado que sea serio y predecible.
Y las conclusiones para el registro, señor presidente, senadoras, quedamos disponibles a las preguntas y a cualquier otro antecedente que ustedes requieran. Muy amable, don Camilo. A continuación, le pedimos a don Hernán Calderón, que estaría conectado por Zoom, tengo entendido, como presidente de CONADECUS, Organización de Consumidores Ciudadanos, que nos pudiera dar ahí está, su punto de vista, don Hernán Calderón, por favor. Tiene la Gracias, palabra. gracias, presidente, y saludar a las senadoras y senadores y a todos los invitados, ministros también. Le hemos enviado nosotros, no quisimos hacer la presentación porque vamos a ver dos que vamos a exponer, pero enviamos el PPT que habíamos presentado sobre el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, por lo tanto es lo mismo. Nosotros creemos que ahí están todo lo que es las observaciones al proyecto y las propuestas que nosotros creemos. La verdad es que nosotros en algún momento, hace algunos años atrás, hicimos una propuesta de subsidio que tenía orígenes distintos, que se trató en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la expusimos, era bastante razonable, pero las condiciones cambiaron. Efectivamente, en ese momento la condición del mercado y los consumidores libres ha cambiado radicalmente con respecto a lo que fue en el año 2022, 2021 o antes. La diferencia y la brecha entre consumidor libre y consumidor regulado era abismante. Hoy día muchos consumidores libres se traspasan incluso a regulados también, porque la verdad que los precios están bastante parejos hoy día. Y por lo tanto, los proyectos que han habido con respecto a esa propuesta han ido cambiando. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho principalmente, señor presidente? Aquí lo que falta es competencia. La verdad que las distorsiones que tiene el mercado son de verdad inaceptables. Aquí tenemos legislación y cuando hablamos de una discusión que ha sido pública entre de que si el precio estabilizado de los PMGD es subsidio o no es subsidio, sí, van acumulados más de 500 millones de dólares justamente para poder sostener ese precio estabilizado. Si eso no es subsidio, no sé cómo le podríamos llamar. Pero también hay otras distorsiones, como el gas inflexible y otros más que uno encuentra y que lo que buscamos nosotros es terminar estas distorsiones porque es la única manera que los consumidores podemos tener un precio real y que las tarifas bajen. La competencia, la revisión de los contratos antiguos, como el mismo la Comisión Nacional de Energía lo sostenía, que hay contratos de 140, 150 dólares. Hay que tomar en cuenta de que los consumidores sufrimos una distorsión mucho mayor. Nuestro distribuidor nos vende energía al precio contrato y muchas veces su precio contrato es un precio de 120, 140, 150 dólares, pero muchas veces en el día nos está entregando energía que recoge del mercado a costo cero. Y esto no se traspasa al consumidor. Y estas son las distorsiones que tenemos en este mercado. Por lo tanto, tenemos otro peligro que es este subsidio que si bien es paliativo, que va a durar hasta el 2027, pero como dijo alguno de los intervinientes aquí, el 2027, el costo sistémico que hoy día está traspasándose a los consumidores libres, también se va a traspasar a los consumidores regulados. Y estamos hablando de que hoy día el costo sistémico estamos hablando de 20 dólares, cuando hace 3 años atrás era medio dólar. Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto así en resumiendo? Es que para los consumidores lo mejor que podemos hacer, así como se bajó la potencia de los consumidores libres a 300 megawatts, bueno, nosotros, o sea, 300 kilowatts, nosotros lo que hemos sostenido de que aquí los consumidores debieran dársenos la oportunidad de acumular demanda para poder negociar directamente con los generadores la tarifa que tiene el consumidor regulado. Y además de eso, darle la oportunidad en esa instancia, a través de subasta, para que se acumule esa demanda,
poder tener la posibilidad que los propios consumidores decidan qué tipo de energía quieren tener en sus hogares, porque podríamos hacerlo de esa manera. Esto un poquito tomando ejemplos que suceden en otros países donde los consumidores residenciales sí se juntan, hay una asociatividad y se pueden hacer las subastas correspondientes, y lo cual significa rebajas directas para los consumidores, porque ahí estamos fomentando la competencia en este mercado. Esto es parte de nuestra propuesta, algunas de las propuestas que hemos establecido y que se enviaron en ese PPT, para poder que ustedes las conozcan. Creemos que esto lo mejor que podemos hacer es abrir que haya competencia y todos los que generen tengan competencia. Nada de precios estabilizados o distorsiones como los del gas inflexible y otros más. Por lo tanto, esa es la propuesta que nosotros hacemos como CONADEPU. Creemos de que lo que el subsidio hoy día establece es un paliativo que va a durar un periodo determinado, que si bien la tarifa ha aumentado en forma significativa, esto tenemos que buscar una manera de que de verdad los consumidores chilenos paguen el costo real, porque hoy día tenemos, cuando se habla de que hay un precio estabilizado de 80, 70, 80 dólares, bueno, en el mismo momento que yo puedo estar pagando 70, 80 dólares, hay energía que puede estar a 20, a 10 o 0, y está ahí, y que muchos recurren a eso para vendernos a los precios contratos. Ese es un poco lo que quería yo exponerlo, y dejar a Óscar Cabello, quien es ingeniero, quien también trabaja en todas las propuestas de CONADEP. Gracias, presidente, presidenta o senadora. Y ahora Gracias, don Hernán. Voy a tomar la presidencia de manera incidental, dado que el presidente ha tenido que dirigirse a la Cámara de Diputados por un tema especial. Pero usted había referido que hay un segundo expositor, don Óscar Cabello, dentro del tiempo que a ustedes les corresponde, así que de inmediato le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es muy breve lo que quiero agregar, y ojalá que esta comisión del Senado pudiera revisar el documento que acaba de enviar Hernán por email, que es la propuesta que hicimos a la Cámara de Diputados y también al Ministerio de Energía. Hay un conjunto de medidas que hemos propuesto, porque nosotros pensamos que el tema de subsidio es un paliativo, y es un paliativo incluso menor. El verdadero problema de esta industria es que aquí no hay competencia. Aparente, claro, hay un mercado competitivo mayorista que funciona muy bien. En el día la energía está a precio cero, ¿ya? Los generadores solares no reciben, los grandes, ¿ya? No reciben nada. Los PMG reciben una tarifa especialmente buena, pero es una distorsión. Y esa tarifa cero no favorece a ningún usuario. Favorece solamente a otros generadores que compran energía barata y la venden como si estuvieran generando con carbón o estuvieran generando con petróleo. Nosotros creemos que el sector requiere una revisión muy, muy profunda, y ojalá que ustedes vieran el documento que hemos enviado. Otra materia que también es políticamente muy incorrecta, pero tenemos que decirlo, es la descarbonización. La descarbonización ha demostrado que en vez de bajar los precios para los usuarios, los está subiendo por muchos factores, sobre todo porque las energías renovables no son estables. No tenemos viento 24 horas al día, no tenemos sol todo el día, en la noche no hay sol, y todos estos factores hacen que en definitiva los precios para los usuarios aumenten. El precio estabilizado de los PMGD es una situación salvajemente fuerte y hay que terminarla. Los PMGD tienen que competir con los demás generadores en igualdad de condiciones y frente al usuario final, no frente a las distribuidoras. Así que básicamente es eso. Nosotros quisiéramos invitarlos a que por favor vean el documento que mandamos, un documento que está en manos del Ministerio. Nosotros sentimos que estamos yéndonos por el lado con propuestas menores como los subsidios, pero ahí no está el problema de fondo. El problema de fondo es que aquí en esta industria no hay competencia. Eso sería, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Óscar Cabello, lo mismo que don Hernán Calderón. Y de inmediato, ¿vamos a terminar la última exposición o quisiera hacer referencia a alguno? Senador Proen. Ese documento que dice que mandaron. Sí, no acaba de señalar, Secretaría, que no ha llegado. Sería interesante también como nota para los expositores hacer llegar su exposición a fin de poder tener los datos más precisos. Entiendo que está publicado en la página de la Cámara de Diputados y la Secretaría ya lo encontró y lo va a emitir a cada uno de los senadores y, por cierto, al Ejecutivo. Bien, vamos al último punto de las exposiciones. Acaba de llegar, entonces se va a enviar a propósito. Gracias, secretario. De inmediato entonces le vamos a hacer el uso de la palabra al socio director, don Daniel Salazar, de Energy Consultores. Tiene usted la palabra por 10 minutos, que es lo que hemos estimado, por favor.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores de la comisión y a las autoridades que se encuentran presentes, al ministro, entre otros. Y parto mi presentación, como ha sido la tónica en sesiones anteriores de esa comisión, indicando que no represento, no pertenezco ni directa ni indirectamente a ninguna empresa o gremio alguno. Mis opiniones son solo mías y no asisto a esta sesión a defender posiciones ideológicas ni privadas, tampoco institucionales. Asesoro a diversos clientes de todo tipo y ellos, afortunadamente para mí, respetan mis posiciones, mis opiniones, de las cuales hoy día voy a pronunciarme respecto al proyecto de ley. Y no solo hablo desde mi posición privada en la actualidad, la actividad privada que desarrollo, sino que también porque pertenecí por 11 años a la Comisión Nacional de Energía, durante la última etapa del presidente Eduardo Frei Rustagle, durante todo el periodo del presidente Lagos y prácticamente la totalidad del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Así que he estado muy ligado en mi vida profesional a las regulaciones y a las políticas públicas, y este proyecto de ley, como otras actuaciones, ha sido de mucho interés para nuestra empresa y en particular en lo personal, y por eso he aceptado la invitación y vengo a plantear mi opinión, mi comentario respecto a algunos de los aspectos, dado que hay una diversidad de materias que de alguna manera están ahí contenidas y es difícil en 10 minutos pronunciarse o repasarlas todas ellas. Así Muy bien, que solo una de precisión, ahí, perdón la interrupción. Entonces, Energy Consultores es su empresa, porque aquí correcto, es tengo una la empresa nota de, asesora. pero es de su dominio, digamos, no está en representación de nadie, se le ha pedido, se le ha invitado solamente en su calidad de consultor general. Sí, Así sí, es. yo soy socio y Muy director de la bien, empresa Energy, perfecto. Nos correctamente. queda Sí, muy claro. Puede seguir. gracias, Presidenta. Y bueno, ¿por qué estamos acá? Porque se tomaron decisiones en el pasado, pero también se ha tenido la voluntad y la valentía de sincerar los niveles tarifarios, y eso hace que hoy día, respecto a las tarifas de los Le clientes vamos a dar la residenciales, palabra a la respecto... senadora Proboste, que quiere hacerle una consulta antes. No, lo que pasa es que el acuerdo que nosotros hemos adoptado es que para identificar que no existan conflictos de interés, es que independientemente de que él tenga una consultora, señalar cuál empresa ha prestado consultoría para saber dónde están sus intereses también. Entonces, si es que pudiese Bueno, decir senadora, cuáles son las empresas a las que hace Sí, como señalaba al inicio, que ha prestado asesoría, ha sido parte de la comisión técnica, etcétera. Pero si actualmente usted asesora alguna empresa que tenga relación directa con el resultado de este proyecto, básicamente. muy bien, Presidenta, por su intermedio responderle a la senadora. Para efectos de este proyecto de ley, yo no estoy asesorando, no estoy detrás de ninguna empresa en particular. Obvio que tengo clientes, empresas generadoras, grandes clientes. Estamos terminando un proyecto para el Ministerio de Energía. En el pasado hemos asesorado a la propia Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, es de gran variedad la oferta y los trabajos que nosotros realizamos. Pero respecto de este proyecto de ley, aclaro que no estamos asesorando, O no en estamos general, representando a ninguna me agencia imagino en que particular. está cerca del rubro y que asesora a empresas del rubro, entiendo. Pero Correcto. nos queda claro, puede seguir. Gracias, Presidenta. Pero precisa Y entonces bueno, qué es lo que quiere preguntar, a ver si tenemos resultados, porque ha sido invitado en su calidad de consultor de empresas energéticas y lo ha Pero es que dicho. por eso, que diga cuáles son las empresas energéticas que le han prestado Bueno, consultoría. antes que llegara había empezado ya a dictar su currículum, donde había señalado que... Pero si puede repetir, por favor, lo que indicó al inicio, antes que llegara la senadora Proboste, por favor. perdón, es que yo no veo la cámara, entonces no tengo ahí conciencia de quiénes están escuchándome o no. No, lo que indicaba al principio es que yo no represento ninguna empresa en particular, a ningún gremio, a ninguna institución, ¿ya? Y la opinión y lo que vamos a plantear, lo que vengo a plantear, es de mi completa autoría y no pretende representar a ningún segmento, a ninguna empresa eléctrica en particular. A eso, si es que eso hay que reiterarlo, espero Lo que aclare aclaro. el punto. Bueno, puede continuar con su presentación, por favor. Me refería a la alza del nivel tarifario y eso de alguna manera es parte o buena parte de lo que explica a este proyecto de ley. Y
precedido del descongelamiento de tarifas, lo cual ha sido una decisión que había que tomar, valiente, y que hoy día tiene alzas que se empinan casi 60% en una tarifa promedio en términos de un cliente tipo de 180 kilowatt-horas. Pero las alzas tarifarias en el pasado y en el futuro van a seguir ocurriendo. Nosotros estamos proyectando que a mitad de año vamos a tener que enfrentar una alza menor, probablemente por las variaciones de algunos indicadores, de algunos parámetros, y se tendrá que agregar en algún momento, ahí las autoridades tendrán que conducir ese proceso, una alza adicional producto de una reliquidación que se debe aplicar para la componente tarifaria del segmento de distribución. Por lo tanto, hacia futuro, las alzas también se nos van a suceder, también nos van a llegar y eso no termina con el descongelamiento que ha ocurrido hasta la fecha. Y bueno, entrando ya un poco en materia respecto al proyecto de ley, sus fuentes de financiamiento. El proyecto en sus etapas anteriores, en su primer trámite, estaba compuesto de 3 pilares. El pilar del cargo FED fue rechazado en la sala de la Cámara, pero en la actualidad los otros 2 pilares permanecen en el proyecto que se está tramitando o que está hoy día en este segundo trámite. Hay otras materias que también son parte del menú o del popurrí de temas que incluye este proyecto y que voy a tratar de tocar algunas en adelante. Y parto citando la carta de David Bravo, ¿ya? Y esto tiene que ver con la ampliación de la cobertura, la expectativa, el objetivo de triplicar el subsidio. Y yo no tengo que presentar las credenciales de David Bravo, pero hubo una carta que él publicó en septiembre del año pasado, donde se refería en detalle a las características del registro social de hogares, a los sesgos que este tenía, a la validación que no se había hecho, a la sobreestimación de la vulnerabilidad de los hogares y, en definitiva, a que este registro presentaba una especie de subdeclaración de hogares y había una fuerte distorsión, en definitiva. Era bastante cuestionadora esa carta y la traigo a colación a propósito de los procesos que ya se han llevado a cabo, con el 1,5 millones al principio y en el segundo proceso alcanzando casi el 1.900.000 personas, lo cual hay que mirar y hay que ponderar en términos de cuál es la cobertura que se quiere dar y cuál es la información de base con la que se está trabajando. Entrando derechamente en el proyecto y en la sobretasa de impuestos a las emisiones, reiterar lo que planteé en la mesa técnica. Participé en la mesa técnica que se realizó durante el año pasado y en la sesión que me correspondió participar, planteé más o menos en estos términos mi impresión, mi opinión respecto a en la recaudación, por ejemplo, de esta sobretasa, en términos que era decreciente hacia 2030 y que estaba soportada por centrales de carbón con compromiso de cierre al año 30 y que habían ahí fuentes de incertidumbre respecto a los ingresos que se podían obtener. Hablé también y sigo insistiendo en que hay inconsistencia en las políticas que se están llevando adelante para descarbonizar nuestra matriz eléctrica y que también la transición, de alguna manera, la transición de la matriz eléctrica podía estar en riesgo o podía verse perturbada por decisiones de este tipo. Y por último, algo que se ha planteado por los expositores anteriores, tiene que ver con el impacto en los clientes finales, porque esta sobretasa tendría algún nivel de afectación a ciertos segmentos de clientes a través de sus contratos de suministro. Por lo tanto, está de más decir que, en mi opinión, resulta bastante inconveniente perseverar en ese pilar. En el pilar PMGD, que si bien es cierto, fue rechazado en la comisión, y a propósito de la presentación que hacía ACENOR hace algunos minutos atrás, esa mochila que presentaba ACENOR está de alguna manera graficada arriba con esa paleta de colores que corresponde a una diversidad de cargos que hoy día enfrentan los clientes, en particular el cargo por compensación de precio estabilizado. Esto ha sido materia de debate, materia de controversia. Su regulación está siendo revisada.
pero tal vez no apuntando a modificar la principal materia que es fuente de reproche. Son múltiples las voces que levantan reproche respecto al régimen económico. En este contexto, soy de la opinión de que esta materia sí tiene que ser revisada, sí tiene que ser ajustada, y si existen buenas razones para que ello ocurra, no puede ser un proyecto de ley que está promoviendo subsidios el que tenga que pronunciarse o abordarlo, a más aún con reglas o normas de amarre que podrían perpetuar el régimen económico. Por lo tanto, esta es una materia regulatoria que tiene que verse fuera de este proyecto de ley, en mi opinión, y esperando que esto no se restituya, que no se vuelva a perseverar o insistir en este pilar. Y aquí toco un tema que ha sido parte de la carta que enviamos un grupo de expertos y académicos. 11 expertos y académicos suscribimos una carta en la cual sostenemos que el pilar de sobrerecaudación de IVA podría ya estar entregando los recursos necesarios para el universo de postulantes que hoy día tiene el subsidio. Por lo tanto, hay estudios realizados que muestran que la recaudación adicional del IVA podría ser suficiente e incluso superior a las necesidades que se pretenden cubrir con la base que hoy día ya postuló y que ya está registrada, aceptada para recibir estos beneficios. Me quiero referir también a lo que está en juego. Me quiero referir a que la base de desarrollo de proyectos, de nueva matriz, ha estado apoyada en procesos de licitación que han sido exitosos en el pasado. Y digo en el pasado porque el último proceso de licitación muestra un cambio de tendencia. Los precios ya no son los que se observaban en procesos anteriores de licitación. Por lo tanto, ese cambio de tendencia debe ser leído prudente y responsablemente. Vienen nuevos procesos licitatorios. El último reporte de la Comisión Nacional de Energía ya muestra el tren de procesos que se tienen que desarrollar durante los próximos meses, durante los próximos años, los cuales van a renovar prácticamente 2/3 de la cartera de contratos. Por lo tanto, aquí, en este proyecto de ley, se está de alguna manera hipotecando o generando reglas, introduciendo probablemente algún nivel de riesgo del cual se tiene que estar consciente para los próximos procesos licitatorios. Y lo digo porque esos van a definir el nivel de precio de las tarifas futuras que van a recibir los clientes. Entonces, los niveles de incertidumbre o las cargas que se establezcan en este proyecto de ley van a tarde o temprano repercutir en los precios que van a tener que absorber los clientes hacia futuro. Y si de urgencia y prioridad se trata, creo que lo que viene debería ya estar llamando la atención para saber cómo se van a reliquidar las tarifas de distribución en la componente del segmento de distribución. Eso es prioritario atenderlo, resolverlo, para que esto tenga los menores impactos posibles. No está fácil esa tarea, es un desafío mayor. Y termino con las últimas 2 láminas, refiriéndome en definitiva a que el impuesto verde como pilar de recaudación, como pilar de financiamiento de este subsidio, no es una idea conveniente, no es una buena propuesta. El pilar del cargo FED, que si bien es cierto, insisto, ha sido rechazado en la sala de la Cámara, no debería prosperar y volver a aparecer en este segundo trámite, en mi opinión, e insistir en que la mayor recaudación de IVA probablemente ya esté muy cerca de estar proporcionando los recursos que se requieren. La Bolsa PYME también creemos que hay ahí un problema de diseño porque se reparte entre muy pocos agentes y no es un buen mecanismo del cual el proyecto o en el cual el proyecto debe avanzar. Con esto termino, Presidenta. Creemos muchos expertos, muchos académicos, aquí estoy refraseando parte de los contenidos de la carta que mencionaba hace algunos minutos. Creemos que las medidas propuestas que financian el subsidio alteran los
principios básicos de un mercado competitivo, insistir en la suficiencia que ya podría existir con la sobrerecaudación o con la recaudación adicional del IVA, y por último, que lo que se está definiendo en este proyecto podría ser una señal o un precedente bastante inadecuado que ojalá no se replique, ojalá que no sirva de referencia para otras industrias respecto a lo que se está proponiendo en la actualidad. Muchas gracias, Presidenta, y con eso termino mi presentación. Muy bien, muchas gracias, don Daniel Salazar, por su presentación. Bueno, con esto hemos dado término a las 6 presentaciones ya contenidas en la minuta de convocatoria y quisiera, no sé, ceder la palabra al Ejecutivo si tiene algo que agregar o señalar, o bien a los colegas senadores, senadoras, consultas. Senador Juan, ¿no? Ya, senador Juan Luis Castro. Sí, Perdón. Presidenta, Juan Castro. llegué un poquito tarde, pero igual escuché que habían licitaciones, ¿cierto? A $150 y licitaciones a $20. Mm. Entonces me gustaría saber el por qué se produce eso, porque yo creo que ahí hay una gran diferencia. Entonces, me gustaría saber por qué se produce ese diferenciación. tipo de diferencia. Eso, Presidenta. Bien, entiendo que esa referencia se hace al momento en que se generaron esos contratos y que aquí nos puede explicar entonces, me señala el ministro, el señor Mancilla. de la Muchas Comisión Nacional de gracias, señora Energía. Presidenta. Sí, efectivamente, los precios de las licitaciones reflejan las condiciones de mercado del momento que ésta se realiza. Y eso es dinámico. em, Ha cambiado bastante en las últimas 2 décadas, y eso es lo que refleja justamente los números que yo mostré. Em, el punto es que como son licitaciones de largo plazo, son contratos de 15 o 20 años, entonces una situación de mercado del año 2012 puede que esté, y de hecho está en algunos casos, todavía impactando a los precios que pagan los clientes. Entonces, dado el largo plazo que tienen estas licitaciones, una condición de mercado puntual de un momento va a impactar un buen tiempo más adelante, así como hay contratos muy caros del pasado. Hay otros contratos bastante baratos del presente. De hecho, los contratos que vienen ahora, que deberían entrar en suministro los siguientes años, tienen precios del orden promedio de $46 por megawatt hora. Y si uno lo compara con la canasta promedio que está reconocida tarifariamente en el último informe de la CNE del año pasado, eso era de $99.8 el megawatt hora. Es decir, los últimos contratos tienen precios más bajos y se van a mantener durante también 20 años. Entonces, este es el dinamismo normal del mercado, y por eso es que hay que tener mucha prudencia y cuidado cuando uno diseña las licitaciones para optimizar su resultado, pero es inevitable que las condiciones del mercado del momento se reflejen en esos contratos. Muchas gracias, señor Mancilla. Ofrezco la palabra. No sé si alguien quiere agregar. Senador Proens, tiene la palabra. Sí, también para el señor de la CNE. Suponiendo que el precio estabilizado fuera una distorsión, ¿el cargo FED es capaz de corregirlo? Y lo otro, sumándome a lo que dice el senador, por su intermedio, presidenta Castro, entendiendo que hay 3 o 4 empresas, quizás una más, que están con estas tarifas mayores a la licitación que se hizo cuando estaba el ministro Pacheco, que aglutinó a todos y licitó un paquete grande. ¿Existía la posibilidad de eso, de corregirlo negociando con la empresa, alargando los plazos y algo así? Porque es algo que hemos planteado muchas veces, pero que cae al vacío. Uno que conversa por lobby con la empresa plantea esto y todos dicen sí, estamos de acuerdo, pero nos tienen que llamar. Entonces, mientras tanto, regiones como la mía, que es la que tiene el costo más alto a raíz de lo mismo, siguen pagando el costo a la gente, de que esta alza le golpea mucho más fuerte de lo que le golpea al resto del país, que está en este mismo escenario. Entonces, si existe algún mecanismo de que eso se pueda corregir, existe la voluntad de poderlo hacer, de poder juntarse, plantear esto y de alguna manera poner esto un poquito más más a nivel del resto, con la finalidad de que la gente pague menos, tenga un impacto directo en
las tarifas a la baja y dándole un mayor tiempo a las empresas generadoras para que ellos puedan recuperar ese tiempo. Entonces, saber si existe esa posibilidad. ¿Ya? Gracias. Yo quisiera sumar una consulta que tiene que ver con, en términos bien generales, a propósito del informe que hacían referencia del señor Bravo y sobre la valoración de la condición de vulnerabilidad. A mí me parece eso sumamente importante a propósito de cómo generamos políticas públicas que vayan bien dirigidas. Y efectivamente el proyecto original a propósito del subsidio tenía como connotación, que fue lo que entendíamos cuando a mí me tocó también ser promotora de ese proyecto a propósito de las tarifas y el alza de las tarifas eléctricas y cómo hacíamos la posibilidad de compensar esa alza con el beneficio a propósito del subsidio. Entonces, no sé si el Ejecutivo tiene a la vista justamente, y tuvo, porque yo entiendo que se generó también una comisión técnica para ver cómo se enfocaba y cómo iba dirigido finalmente y de qué manera se iba a entregar ese subsidio en este punto, en el punto de la condición social de los clientes, digámoslo así, en general, para abordar esto y qué hay de aquello, de acuerdo a lo que se puede recoger, para entender de que este mecanismo al final del día, porque creo que hay que ser súper concreto. Hay una propuesta, ¿cierto? Hay un impacto que se provoca, que se está midiendo, que lo estamos escuchando, pero al final del día la pregunta de fondo que se hacen los chilenos y chilenas, ¿en qué minuto va a bajar las cuentas de la luz y vamos a pagar un precio justo? A propósito que está de moda, digamos, con proyecciones que al final del día uno entiende, la contingencia genera contratos a más alto costo, luego viene, qué sé yo, lo que ya se analiza en general, pero en la práctica, ¿qué es lo cómo generamos de cierta manera un diagnóstico que nos permita al final del día generar condiciones más permanentes de ayuda, más allá de los subsidios que son sumamente necesarios a propósito de la contingencia? Pero con esa mirada y entendiendo que los datos sean fidedignos y que efectivamente no estemos sobrevalorando, ojalá sea así, la vulnerabilidad cuando la práctica no lo es tal. Creo que ese cruce es sumamente importante para saber las definiciones futuras. Le doy la palabra, no sé si al señor Mancilla, a propósito de las consultas del senador Paz, y luego al ministro. Perfecto. Muchas gracias, Ya. señora presidenta. Por su intermedio voy a responder brevemente, dado el tiempo, las dos consultas. La distorsión remuneratoria que tienen los PMGD y que ha derivado en un subsidio cruzado de facto en los últimos años, es un tema, a nuestro juicio, distinto de, el pilar PMGD que se está proponiendo para el financiamiento del subsidio. Es decir, una cosa es independiente de la otra, y tal como he mencionado aquí, incluso se podría hasta tratar separadamente. Que la decisión de política pública del Ejecutivo sea juntarlos, en este caso es perfectamente válida, no tenemos mayor opinión que al respecto, pero como le digo, pero son en principio situaciones distintas. En todo caso, por los números que ha mostrado el Ministerio de Energía, el cargo FED, en este caso, todavía deja a los PMGD en una situación beneficiosa respecto de los ingresos que pueden tener. Sin perjuicio de que también tiene razón, no recuerdo quién lo planteó, que finalmente las compensaciones que se pagan por precios estabilizados siguen siendo de cargo de las mismas empresas. Con este proyecto de ley o sin este proyecto de ley, sigue siendo de cargo de los demás generadores que hacen retiro e incluso en algunos casos de los clientes libres que se les traspasa por vía contrato. Y respecto a la segunda consulta del senador Proens, esta renegociación de contrato, tal como se ha planteado, no es algo que tenga base legal en estos momentos. Es decir, no hay ningún mecanismo que uno pueda, por vía de la ley, forzar una renegociación a determinada empresa. Lo que hay es un mecanismo de revisión de precios que se ha activado, de hecho, por una empresa, por la empresa Acciona, que tiene ciertos condicionantes bien precisos en la ley y que ya terminó ese proceso y fallado por el panel de expertos a favor de la posición de la CNE de no renegociar este precio. En este caso, la empresa quería que le suban el precio. Hacerlo al revés no está dentro de las posibilidades legales porque afecta un elemento esencial del contrato que justamente es el precio. La CNE en el pasado, hace un par de años, por instrucción del Ministerio de Energía, de hecho se acercó a varias generadoras a explorar la posibilidad de renegociar estos contratos y la respuesta no fue positiva. Gracias. Ministro Pardo. Sí, a ver,
respecto del cargo FET y los PMGD, obviamente es un instrumento que no está diseñado a corregir digamos, las potenciales distorsiones de mercado generadas por el precio estabilizado, sin perjuicio de que, como siempre, estamos disponibles para abordarlo, y parte de ello se está haciendo en la discusión del reglamento de coordinación y operación, por ejemplo, en materia de recorte. Respecto de renegociación y lo que mencionaba el secretario ejecutivo, efectivamente esto es algo que se exploró en su momento, podemos volverlo a explorar todas las veces que sea necesario, si es que hubiera disponibilidad para aquello. Pero también quiero aclarar que el proyecto de ley despachado por la Cámara incluye una nueva habilitación para que las asociaciones de consumidores también puedan forzar esta renegociación. Uno pensaría que, atendido que son las asociaciones de consumidores y el rol que tienen, sería más bien hacia la baja. Y no como ha sido hasta ahora, donde las únicas renegociaciones que hemos tenido son más bien como para subir precios, como la que hacía mención el secretario ejecutivo. Respecto al registro social de hogares, hay distintas instancias donde en el Ejecutivo se está trabajando sobre la precisión de este mecanismo, pero aquí tenemos una dificultad, que es que tenemos que llegar rápido. Y para llegar rápido, el único mecanismo de identificación que tenemos es este. Cualquier otra cosa que fuera a construirse, obviamente va a tomar una cantidad de tiempo muchísimo mayor. Lo que le correspondió al ministerio fue implementar la ley en muy poco tiempo, digamos. Hay que recordar que la ley es o sea, se discute, el PEC 3, digamos, se termina la discusión durante el primer semestre del año 24, y los subsidios empezaron a pagarse en el segundo semestre, ya se pagaron, digamos, durante todo el segundo semestre del año 24. Para eso era imposible diseñar un mecanismo ad hoc, digamos, teníamos que apoyarnos en aquellas cosas que existen. Sin perjuicio de eso, si se pueden hacer correcciones en la identificación de beneficiarios, nosotros estamos muy disponibles, pero cuando se plantea, yo creo que aquí también hay que ser transparentes con las personas. Hay ciertas personas o sea, hay ciertas críticas que son instrumentales, básicamente, que lo que están tratando de hacer es utilizando las deficiencias que están en el registro social de hogares, básicamente para que no apliquemos una política social de contención, porque en la política, y usted lo sabe mejor que yo, señora presidenta, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y uno tiene que llegar, con esta ayuda a los hogares vulnerables lo antes posible. Ese fue el mandato que nos dieron en la ley PEC 3, y eso fue lo que hicimos, disponible a incorporar todas las mejoras administrativas que vayamos haciendo, y este ministerio ha sido súper transparente durante toda la discusión, y cada una de las observaciones que los distintos senadores y senadoras han planteado en esta mesa, o los diputados en la Comisión de Energía, las hemos implementado y seguimos dispuestos a hacerlo. Pero no utilicemos, digamos, estas críticas como para sugerir que los hogares vulnerables no necesitan el subsidio, porque eso yo creo que sería una falta de respeto para la situación en la que están los hogares más humildes de nuestro país, que difícilmente consiguen llegar a fin de mes y valoran la ayuda que se ha viabilizado mediante este subsidio. Bien, solo para apreciar el punto, sería interesante también tener una opinión desde el Ministerio de Desarrollo Social a propósito de esta carta, porque obviamente una cosa es lo que se puede emitir públicamente, otra cosa son los contenidos de datos y los sustentos que hacen posible que un proyecto sea viable, que un proyecto sea defendible por parte del Ejecutivo y para nosotros responsablemente votado. Entonces creo que más allá de lo que circunda en las exposiciones o en la prensa, yo creo que hay que hacerse cargo. Y en ese contexto también algunos cuestiones que aquí se han hecho, yo espero que también el Ejecutivo las resuelva en la próxima sesión. Que interesante también que se expongan. Bueno, ya hemos concluido las exposiciones, entiendo que se va a seguir avanzando en el tema de la escucha. No sé si este proyecto tiene urgencia, suma urgencia, pero ya de todas maneras viene receso legislativo hasta marzo, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión y para encontrarnos dentro de la misma discusión en el mes de marzo, deseando que tengan los que puedan descansar un buen descanso, los que no, a trabajar. Así que se levanta la sesión. Gracias a todos los expositores. Recording stopped.